No les dejaré huérfanos. Son palabras de Jesús que como un padre bueno advierte a sus discípulos que aunque su pasión y muerte les dé la sensación de abandono, sin embargo la resurrección y el envío del Espíritu Santo es una presencia suya verdadera y real, un permanecer con nosotros todos los días y por eso puede decir, no los dejaré huérfanos. Seguimos celebrando el gozo de la Pascua. Cristo ha resucitado y la Iglesia durante este tiempo nos invita a profundizar en las consecuencias de la resurrección de nuestro Señor. ¿Qué tiene que ver esto con nuestra vida? Las lecturas de este domingo sexto del tiempo de Pascua nos presentan un mensaje lleno de esperanza. Jesús permanece con nosotros, nos envía su Espíritu, nos llama a vivir una fe coherente, valiente y llena de amor. En medio de un mundo marcado por la incertidumbre, el miedo, la soledad, el Señor nos dirige hoy una promesa consoladora. No los dejaré huérfanos. Estas palabras del Evangelio, podemos decir, son el corazón de la liturgia de este domingo. El Evangelio de hoy forma parte del discurso de despedida de Jesús durante la última cena. Es el capítulo 14 del Evangelio según San Juan, que también escuchamos el domingo pasado. El Señor sabe que se acerca a su pasión y prepara espiritualmente a sus discípulos para el momento en el que ya no le verán físicamente. Ellos sienten temor, los apóstoles sienten tristeza e inseguridad. Jesús les promete el envío del Espíritu Santo, llamado también el Espíritu de la verdad, que permanecerá con ellos para siempre, que permanece con nosotros cada día de nuestra vida. El próximo domingo vamos a celebrar la solemnidad de la Ascensión del Señor y el siguiente Pentecostés, que es el culmen de este tiempo de Pascua, la efusión del Espíritu. Y por eso desde ahora invocamos como iglesia a ese dulce huésped del alma, que venga a nosotros a realizar nuestra santificación. La primera lectura está tomada, como hemos venido leyendo todos estos días en este tiempo de Pascua, está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles y nos muestra precisamente el cumplimiento de esa promesa del envío del Espíritu. Como Felipe, lleno del Espíritu Santo, en Samaria, pues anuncia el amor de Dios, muchos reciben la fe. Luego, pues también los otros apóstoles, Pedro, Juan, oran por aquellos que están dispuestos a recibir la buena noticia y por eso precisamente reciben el Espíritu Santo. La iglesia comienza a expandirse porque el Espíritu de Dios actúa en medio de su pueblo. ¿Y qué suscita el Espíritu en la iglesia? Pues sencillamente el anuncio de Cristo Jesús. Felipe, nos dice la primera lectura, que predicaba a Cristo. Y esto es el centro, es el núcleo, como venimos insistiendo desde el domingo pasado. ¿Qué diría Felipe de Jesús? ¿Qué tenemos que decir nosotros de Cristo? Bueno, pues Felipe daba testimonio de lo que había visto, de lo que había escuchado, de lo que había palpado. Nosotros también estamos llamados a testificar. Y para testificar, pues hace falta tener un encuentro personal con Cristo resucitado, para hablar de Él, para hablar de alguien, para hablar de una persona viva. Bien, Felipe y los apóstoles realizaban curaciones. Fue lo mismo que también hizo Jesús. Exorcismos, sanaban a la gente. La palabra de Cristo es una palabra transformadora, transformadora. Y así pues aquellos apóstoles eran portavoces de Cristo y por eso su palabra también tenía un efecto similar. Y por eso la ciudad, nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, se llenó de alegría, la alegría pascual. Es un anuncio que alegra el corazón. Otro gesto interesante que también vemos en esa primera lectura es que los apóstoles imponían las manos sobre aquellas personas por quienes oraban. Este es un gesto importante, la imposición de las manos. Es un gesto que habla de la transmisión de un don. Es el Espíritu que se comunica. En esta ocasión lo hacen Pedro y Juan. Es un gesto sacerdotal. El sacerdote ungido en sus manos es el que impone las manos sobre pues aquellas personas que acuden a él
pidiendo e invocando el don del Espíritu Santo. Bien, veamos un poco el Evangelio. ¿Qué podemos sacar de este pasaje tan denso y lleno de contenido? Si me aman, guardarán mis mandamientos. El Espíritu Santo nos capacita, queridos hermanos, para guardar los mandamientos de Dios. Fíjense que Jesús no dice que cumpliremos sus mandamientos, que también habrá que cumplirlos, pero hay una diferencia entre cumplir y guardar. Se puede cumplir como un esclavo y se cumple, y bueno, pero sin embargo el Señor lo que nos dice es que debemos guardar los mandamientos y eso significa atesorarlos y cumplirlos, por tanto, con un corazón de hijos, amando aquello que hago. Por eso no solo cumplimos la voluntad de Dios, sino que la atesoramos, porque sabemos que Dios es un Padre bueno, que no puede querer para nosotros sino nuestro bien. Para el cristiano maduro en la fe, la vivencia de su religiosidad no es una carga pesada, sino un verdadero y auténtico gozo. Vivir la fe es una alegría. Guardar los mandamientos significa llevarlos al centro de mi persona y considerarlos como un don de Dios. El Señor deja claro que el amor verdadero no se queda solo en palabras o emociones, sino que amar a Cristo implica también vivir según su voluntad. Para que podamos guardar y atesorar los mandamientos de Dios, Jesús nos promete el Espíritu Santo. Yo le pediré al Padre que les dé otro paráclito, que esté siempre con ustedes. Esta palabra que a veces escuchamos y que se refiere al Espíritu, la palabra paráclito, que viene a significar consolador y que se refiere a la labor que tenía el abogado en la época de Jesús, que era consolar a aquel a quien acompañaba en el juicio, en el litigio. Y por eso, pues, el Espíritu es un abogado que se pone de nuestra parte, un defensor, un guía, una fuerza interior del creyente, alguien que se interesa por mis cosas, que está siempre con nosotros. Contamos incondicionalmente con Él. Es el Espíritu de Cristo. Y sin Espíritu es imposible conocer a Cristo Jesús. Nos hace falta para poder discernir lo verdadero de lo falso. Nos hace verdaderos, de hecho, el Espíritu de Dios. Nos hace coherentes. Y por eso pedimos al Señor docilidad a su Espíritu. El mundo se resiste, el mundo pone obstáculos. Nosotros queremos dejarle entrar, dejarle actuar. Pedimos ser dóciles al Espíritu de Cristo Jesús. Él está con nosotros y vivimos de su presencia, una presencia personal y real. En el Evangelio de hoy, Jesús nos habla de esa presencia. Dependemos de Él, vivimos por Él y en Él. Hace falta sintonizar con Él, vivir una cierta connaturalidad con el Espíritu. El hombre espiritual lo reconoce, el hombre mundano lo desprecia. Bien, no les dejaré huérfanos, es la frase que llevo repitiendo desde el inicio de esta predicación, porque nos habla de la acción del Espíritu que ciertamente permanece. ¿Cuántas personas hoy viven con sentimientos de abandono, familias heridas, jóvenes confundidos, ancianos solitarios, personas cansadas espiritualmente? Jesús nos asegura que nunca estamos solos. Una cosa es lo que podamos sentir y otra cosa es lo que nos dice la fe. Aunque no veamos el Espíritu físicamente, Él permanece con nosotros. El Espíritu Santo actúa, especialmente en la oración, en la palabra de Dios, en los sacramentos, en la comunidad, en la conciencia. Cuando nos sentimos débiles, confundidos o sin esperanza, recordemos, hagamos memoria, Dios habita en nosotros, es el misterio de la inhabitación. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo vienen a mí, porque si alguno ama mis mandamientos, mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morada en Él. Que no vivamos como si estuviéramos solos, sino que más bien nos sintamos incluso continuamente acompañados, inhabitados por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. Para esto, queridos hermanos, pues sería bueno invocar más el Espíritu Santo, pedirle luz antes de tomar decisiones, buscar momentos de silencio para poder actualizar la conciencia de esta presencia habitual, escuchar en nuestro interior
y pedirle al Señor como a modo de balbuceo: ven, ven a mí, Espíritu Santo, guía mi vida y fortalece mi fe. Que nos haga testigos. Hoy más que nunca el mundo necesita esperanza auténtica y nosotros los cristianos debemos testificar, transmitir esta paz del resucitado en medio de la ansiedad del mundo, llevar consuelo donde hay dolor, ofrecer reconciliación donde hay división, hablar de Dios con humildad y con alegría. A veces el mejor sermón no son las palabras, sino una vida llena de paciencia, de bondad, de fe, una vida en definitiva llena del Espíritu Santo. Pues bien, queridos hermanos, vamos a pedir la intercesión de la Virgen María, que ella nos ayude a vivir en la presencia de su Hijo, Jesús, el resucitado, que hoy pues, nos hace esta promesa maravillosa del Espíritu. Cristo permanece con nosotros por medio de su Espíritu, Él nos sostiene, nos guía y nos fortalece. Pidamos en esta Eucaristía un corazón capaz de amar de verdad, una fe coherente, una pues valentía cristiana propicia que nos mueva a dar testimonio de esta esperanza que nos da la nueva noticia. Que así sea.